Hola, hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos el capítulo de hematología y en este capítulo vamos a hablar de las generalidades de la hematología, que es uno de los capítulos más apasionantes de nuestro programa de la asignatura Patología Clínica. ¿Qué es la hematología? Es el estudio de la sangre y de los tejidos que la forman, los que lo acumulan y los hacen circular. El examen hematológico es uno de los más frecuentes en la clínica diaria y también es uno de los más necesarios. Para poder entender por qué nosotros estamos solicitando un examen hematológico, tenemos que recordar las funciones de la sangre. Entre ellas, una de las más importantes es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Participa en el equilibrio de agua y electrolitos, tanto a nivel intracelular como extracelular. Ayuda al control de la temperatura corporal y junto con los glóbulos blancos eh, ayuda en el funcionamiento del sistema inmunológico. El, el, el examen hematológico por excelencia se llama hemograma. Este estudio es cualitativo, cuantitativo y morfológico, tanto de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El hemograma es muy útil porque ayuda a elaborar un diagnóstico y ayuda también a controlar la evolución del paciente ante diversas enfermedades. La gran ventaja de este hemograma es que es una vía poco invasiva para la obtención de muestras y de datos que puede proveernos un poco de muestras de sangre. Y además provee o nos aporta una extensa cantidad de datos para valorar la situación general del paciente. Cuando nosotros decidimos solicitar un hemograma, estamos teniendo en cuenta las aplicaciones que podemos darle a esos resultados. Primero es monitorizar la salud general del paciente, evaluar la capacidad de transporte de oxígeno y también la capacidad de defensas ante agentes infecciosos a través de la valoración de los glóbulos blancos. Ayuda a elaborar un diagnóstico, pero ese diagnóstico viene de la mano de otros datos que estuvimos recabando con la anamnesis del paciente, la exploración física y otros resultados laboratoriales que pueden sugerirse o solicitarse de acuerdo a la necesidad del paciente. También con los datos que nos provee el hemograma podemos indicar qué tratamiento a seguir, y cuando realizamos en serie el hemograma podemos demostrar la gravedad de un proceso patológico y la capacidad de respuesta del paciente ante el tratamiento que estamos indicando. El hemograma consta de las siguientes partes: el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito, el dosaje de hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos, fórmulas leucocitarias relativas y absolutas y también el recuento plaquetario. ¿En qué consiste la primera parte del hemograma, que desde el punto de vista didáctico comenzamos a estudiar con la serie roja? Es en el estudio de los glóbulos rojos en sí. Y estos glóbulos rojos son células que se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Estos eritrocitos son células que se forman en la médula ósea, pero tienen la característica de haber perdido todas sus organelas una vez que llegan a los vasos sanguíneos. Ese proceso de pérdida de organelas se llama maduración desde el punto de vista práctico, y esa maduración permite que la célula sea capaz de transportar oxígeno a través de su molécula de hemoglobina. Entonces, al análisis de los glóbulos rojos le llamamos serie eritroide o los constituyentes de la serie eritroide. Esta serie eritroide se forma en la médula ósea, como habíamos dicho recién, a través de una célula madre pluripotencial que solamente se encuentra en la médula ósea. Esa célula madre que le da origen se llama pronormoblasto, y este pronormoblasto es una célula grande, con núcleo grande y citoplasma escaso, pero basófilo, de coloración basófila.
el normoblasto va dividiéndose por mitosis sucesiva y va perdiendo su tamaño o va disminuyendo su tamaño hasta y llegar a un normoblasto basófilo, que también sigue teniendo las mismas características, pero un tamaño menor. Luego ese normoblasto basófilo se diferencia en un normoblasto policromatófilo, en donde, si ustedes se pueden fijar, la diferencia sería en la coloración del citoplasma de esta célula, donde ya se va teniendo características o coloración más rosada. Luego tenemos al normoblasto oxifílico o acidófilo, en donde vemos que el núcleo pierde tamaño, el citoplasma va aumentando su tamaño, y luego vemos a esta célula, que este normoblasto oxifílico o acidófilo sufre un proceso degenerativo en el núcleo, en donde el núcleo va a ser expulsado para que el eritrocito llegue a su forma adulta y funcional, en la que va a ir cumpliendo la función de transporte de esas moléculas que habíamos hablado recientemente. ¿Cuáles podrían ser los signos de que esta célula nucleada pasa a ser una célula madura sin núcleo y organelas? Nosotros le llamamos signos de maduración o signos de que son células juveniles. Lo primero que vamos a notar es que el núcleo, que era grande, comienza a achicarse o sufre un proceso de condensación. Y luego ese núcleo sufre un proceso de cariorexis y cariólisis y se pierde o se expulsa el núcleo. La célula, que era originalmente grande o gigante, va disminuyendo de tamaño, y también, a la par que la célula va disminuyendo de tamaño, va cambiando la coloración del citoplasma de color azulado a una coloración más rosa. Entonces el citoplasma va tendiendo de una coloración basófila a una coloración acidófila. En casi todos los mamíferos, el eritrocito pierde su núcleo para cumplir la función de transporte de oxígeno por sobre todo. Y esa enucleación ocurre normalmente dentro de la médula ósea. Y luego de ese proceso, la célula madura y funcional pasa a los vasos sanguíneos. Pero hay excepciones a la regla, en donde algunos animales que están en otra escala evolutiva permanece o persiste el núcleo dentro de los eritrocitos de esas células, dentro de esos animales, perdón. Entonces, estos animales son los peces, las aves, los reptiles y los anfibios. Son aquellos que tienen eritrocitos nucleados y funcionales, vamos a decir, que les permite manejar o adaptarse al medio donde ellos están viviendo. Por ejemplo, tenemos peces de agua dulce, de agua salada, así como los anfibios. Entonces, estas serían las excepciones a la regla de la característica de que los eritrocitos deben ser células anucleadas. Aquí llegamos a la primera parte. Con esto llegamos a la primera parte de nuestra clase de hematología, que va a ir yendo en videos un poco cortitos para que puedan ser accesibles para que la descarga de los mismos. Bueno, nos vemos enseguida en la otra parte de la clase.